vamos a ir a la enseñanza, vamos a ir a lo que vinimos, la palabra de nuestro Eterno. Estamos hablando de el mandamiento acerca del no adulterar. Es un mandamiento, es una disposición divina, y hemos estado entendiendo, amados hermanos, que el adulterio tiene que ver con una alteración del orden divino. Y hemos visto ya varios tópicos acerca del adulterio, de cómo esto trae unas consecuencias funestas, terribles, ruina, muerte, maldición. Y por eso es que nosotros debemos guardar nuestra vida de el adulterio. Amén. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y hace 8 días, precisamente, estuvimos viendo acerca de todas estas situaciones que empezó a experimentar el rey David cuando él decidió adulterar. Conociendo la palabra, conociendo los mandamientos, siendo un conocedor de las Sagradas Escrituras, no le importó y cayó en el pecado del adulterio. Entonces vimos cómo el Señor le reprende a través del profeta Natán, cómo el Señor le descubre este pecado tan terrible que él cometió y que conllevó a más pecado. No solamente el adulterio, sino que terminó hasta en asesinato y hasta en la muerte de personas inocentes. Y esto va a traer unas consecuencias terribles para la vida del rey David. Entonces, vimos hace 8 días cómo el Señor le dice a David en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Segundo libro del profeta Samuel, el profeta Shemuel, capítulo 12, versículo 14. Respecto al pecado de David, de ese adulterio que derivó en homicidio, algo terrible, el Señor le dice a David, pero como por causa de este asunto, de su pecado, ¿no? Del adulterio y el homicidio, has hecho que los enemigos de Yahweh ciertamente lo escarnezcan. Por tanto, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire, siempre vamos a ver cómo el pecado de adulterio no solamente perjudica, afecta nuestra vida, sino de aquellos que se supone que amamos. Y uno de los primeros perjudicados iba a ser esa criatura inocente, mostrándole el Señor a David cómo es esta situación. Y alguien podrá decir, uy, pero qué Dios tan perverso. No, porque la gente siempre tiende a achacarle la culpa al Eterno, cuando es el ser humano el que ha tomado sus decisiones. El Eterno Elohim no envió a David a pecar, no lo puso allí a pecar, fue una decisión de David. Y nuestras decisiones, debemos ser conscientes de esto, siempre traerán consecuencias, para bien o para mal. Es algo que nosotros debemos interiorizar, debemos comprender. Pensamos que podemos hacer, que podemos pecar, que podemos hacer cosas que van en contra de la voluntad del Eterno y que nada va a pasar, que vamos a salir ilesos. No, amados hermanos, cuando nosotros nos levantamos en contra del Eterno, quedamos bajo un fuego cruzado. Y no de parte del Señor, sino de nosotros mismos. Es un fuego cruzado que nosotros mismos propiciamos. Y al ser ese fuego cruzado, en algún momento alguna bala nos va a alcanzar. Entonces no podemos pensar que vamos a salir ilesos. Y como vemos en las Sagradas Escrituras, el adulterio, en realidad, amados hermanos, es un acto que trae ruina,
que trae maldición, que trae muerte, que trae consecuencias funestas. Y no solamente para nosotros, si es que lo cometemos directamente nosotros, sino para aquellos que nos rodean y se supone que son los que amamos. Entonces, aquel hijo iba a morir. El hijo que engendró David en Batseba, que era la mujer de otro hombre, de Uría. Entonces, el niño, nos cuenta la palabra, que termina falleciendo. El niño termina muriendo, a pesar de que David intercedió y rogó a Dios. Si nosotros leemos el versículo 15, dice: y Natán regresó a su casa y Yahweh hirió al niño que la mujer de Uría había dado a luz a David y se agravó. Y David rogó a Elohim por el niño y ayunó David y se retiró y pasaba la noche acostado en el suelo. Esto es lo que tenía que haber estado haciendo David antes de pecar. Si no había ido a la guerra, porque él decidió no ir a la guerra, decidió no acompañar a sus ejércitos siendo el rey, pues por lo menos se hubiera quedado en su palacio, no haciendo ocio como en el que se encontraba ociosamente, y por eso fue que abrió la puerta de su corazón al pecado y terminó cayendo en adulterio y en homicidio. Si hubiera estado diciendo, si hubiera dicho, listo, me quedo acá mientras mi pueblo guerrea, me voy a quedar acá en oración y ayuno. El problema es que nosotros pretendemos ayunar y orar para que se arregle el problema que comúnmente nosotros mismos armamos. Para eso no es el ayuno y la oración. Y David intentó torcer la voluntad, el brazo del Eterno, ¿no? Así, entonces el Señor le advirtió: va a morir el niño. Entonces, ¿qué hizo David? Ayunó. Pero este ayuno, ya más que un ayuno para sustento de su vida, elevación de su alma, de su espíritu, de su parte espiritual, más se convirtió como en una huelga de hambre. Sí. ¿Sí? O sea, nosotros debemos entender eso, ¿sí? Ya parecía una huelga de hambre, no voy a comer hasta que no dejes en paz al niño, ¿sí? Y dice acá que ayunó David y se retiró y pasaba la noche acostado en el suelo, tirado. Mire esto, humillándose ante Dios, ¿no? Ante Elohim allí. Y los ancianos de su casa se pararon a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso, ni tampoco comió pan con ellos. Al séptimo día aconteció que el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: he aquí, cuando el niño estaba vivo, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, David comprendió que el niño había muerto y preguntó David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, y entrando en la casa de Yahweh se postró. Luego fue a su casa, y cuando pidió, le pusieron comida delante de él y comió. Entonces dice acá, y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te has levantado y has comido pan. Y él dijo: mientras el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba por él, porque decía, ¿quién sabe si Yahweh tal vez se compadecerá de mí y el niño vivirá? Mire, se compadecerá de mí y el niño vivirá. Alguien podrá decir, pero un niño, ¿qué culpa tiene? ¿Sabe? Ese niño murió, pero su alma. Uy, claro. ¿Qué pasó con el alma del niño? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con los niños? ¿De dónde son los niños? El mismo reino de los cielos. El Señor lo dijo: dejen venir a mí los niños y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ese niño pasó a la gloria, mientras que de ahí iba a tener que sufrir esa pérdida. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Acaso podría hacerle volver de nuevo? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Claro. Tremendo eso. Entonces, amados hermanos, vemos
una primera consecuencia que tuvo que vivir David por causa de su pecado. Sin embargo, vamos a ver algo terrible que va a acontecer con sus hijos. Y se van a empezar a dar una especie de desgracias en sus hijos. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que nuestra decisión puede afectar tremendamente a nuestra familia. Y no solamente en la parte física, en la parte emocional, sino espiritual. ¿Cómo afectamos nosotros espiritualmente a nuestros hijos? Hay una afectación. Y eso, amados hermanos, puede ser gravísimo. Y miren lo que va a suceder. Capítulo 13, ahí de segundo de Samuel. Capítulo 13, de segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 13. Versículo 1. Mire esto que vamos a ver en esta noche. Dice, esto sucedió algún tiempo después. Lo que vamos a ver, dice la Biblia, que sucedió algún tiempo después. Pasó un tiempito y sucedió esto. ¿Qué sucedió? Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Mire esto. Esto sucedió algún tiempo después. ¿Qué sucedió? David tenía otros hijos. Entre ellos había uno que se llamaba Absalón, que tenía una hermana llamada Tamar. La madre de Absalón se llamaba Maachá. ¿Sí? Era una de las esposas, una de las mujeres de David. David tuvo varias esposas. No es el propósito del Eterno. Siempre quiero aclarar esto. Sí, es importante. Si nosotros queremos conocer el modelo divino de familia, lo hallamos en Edén, antes de la caída del hombre. Claro. Cuando el Señor hizo al hombre, al Adán, allí en Edén, vemos que puso a Adán y a Javá, a Eva. No le puso a Adán un harem de mujeres y le dijo, escoge todas las que quieras para ti. No. Adán y Javá. Y siempre se habla de que Adán estaba con Javá y conoció a Javá, es decir, tuvo relaciones con ella y siempre fue con ella, y se habla de los descendientes de Adán y de Javá. Y no se nos muestra a Adán con otra mujer. Ojo, la Biblia, las Sagradas Escrituras nos muestra ese es el modelo divino. Siempre debemos apelar a esto, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, pero si David pudo tener varias esposas, entonces yo también puedo tener. No, porque tenemos que ver y abrazar aquello que no es el modelo original. Vayamos al modelo original. Recuerde que nosotros, cuando venimos al Señor, nuestra tendencia es volver a ser como éramos en un principio. Imagen y semejanza de Elohim. Y eso es lo que hacemos. Por eso cada día damos pasos de transformación, porque venimos de una destrucción, de una deformación de la imagen y de la semejanza con Elohim. Nuestra imagen y semejanza está completamente deformada, destruida. Entonces venimos al Señor, venimos a Yeshua y Yeshua se convierte en el modelo y empezamos a ser transformados, empezamos a ser moldeados a imagen y semejanza de Elohim. Entonces lo que hacemos es volver al principio, a lo que éramos, al estado original del cual los seres humanos caímos. Entonces no precisamente se debe convertir en nuestro modelo modelos que no son conforme al original. ¿Ok? Entonces, esto que quede muy claro. Entonces, mire que ahí vemos a David teniendo
a un hijo llamado Absalón con una mujer llamada Maaca, pero con esta misma mujer tuvo a una hija llamada Tamar. Luego también él tuvo otro hijo, David, llamado Amnón, que de hecho era el primogénito. Este hijo, llamado Amnón, lo tuvo con una mujer, con una esposa llamada Ahinoam. Entonces vemos que ellos eran medio hermanos, ¿sí? Medio hermanos, lo que llamamos medio hermanos, porque eran hijos de un mismo padre, pero de madre diferente. Entonces, Absalón sí era hermano de padre y madre de Tamar. Mientras que Amnón era hermano de ellos solamente por parte de David, es decir, paterna. Y dice aquí que Absalón tenía una hermana, la cual era hermosa, y era tal la hermosura que Amnón, hijo de David, medio hermano de Tamar, se enamoró de ella. Mira, amados hermanos, que el pecado es contaminación. Y nuestro pecado puede terminar contaminando a nuestra familia, a nuestros hijos. Por eso nos tenemos que cuidar tanto del pecado. Y sobre todo estos pecados que atentan contra la estructura familiar. El adulterio es de los pecados que más atenta contra la estructura familiar. La estructura de nuestra familia. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque dice acá que Amnón, siendo medio hermano de Tamar, se enamoró de ella, de su hermana. Qué terrible esto. Entonces dice el versículo 2, de ahí del capítulo 13. Amnón estaba tan angustiado por su hermana, porque siendo ella virgen, le parecía a Amnón difícil hacerle algo. O sea que él empezó a maquinar, a tener pensamientos. O sea, no fue de un día a otro, sino allí la veía y cada día se apasionaba más por ella, una mujer muy hermosa. Y él veía y era una mujer virgen y decía, ay, ¿qué puedo hacer? Pero veía que era complejo, era difícil. Pues claro, era el hermano. Claro, tremendo. O sea, aunque eran medio hermanos, era el hermano. Debemos entender eso. Y él veía difícil cómo hacerlo, cómo estar allí. Y era tal la angustia de él y era su deseo desenfrenado y su pasión de querer hacer algo con Tamar, de querer hacerle algo, que ya lo empezó a hablar con otros, con un amigo. Tremendo. ¿Cómo será que puedo llegarle a Tamar? Y la verdad, ¿qué clase de amigos podía tener él que en vez del amigo exhortarle y decirle qué es esto que vas a hacer, antes le aconsejó cómo hacer algo para poder llegar a tener a Tamar como mujer? Mira lo que dice el versículo siguiente, el versículo 3. Dice allí en 2 de Samuel 13:3, dice, pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Ionadab. Ojo con los amigos. ¿Qué clase de amistad tenemos nosotros? Las amistades influyen bastante, amados hermanos. Obviamente sus hijos se dieron cuenta, tuvieron que saber, porque eso se volvió público, lo que había hecho su padre. Claro. Y tal vez a veces los padres caen en alguna situación, en alguna condición, de que cometieron un pecado y un error tan terrible, entonces creen que ya no tienen de pronto la autoridad moral para corregir a sus hijos. Y hay hijos que se aprovechan de esta situación. Claro. Muy común. Sí, hay hijos que dicen, a mí que mi papá o que mi mamá, porque pues puede ser que sea el papá o la mamá,
que a mí no me vengan a decir nada, porque ellos también han hecho cosa terrible. Entonces que a mí no me venga, entonces yo no sé si Amnón podía tener ese pensamiento, ¿no? Ya son cosas que uno deduce. Conjeturas. A mí que mi papá no me venga a decir nada, porque él fue capaz de tomar la esposa de otro hombre, embarazarla, y cuando se lo descubrió que estaba en embarazo, quiso esconder su pecado y emborrachar y embriagar al esposo de esa mujer, y como el esposo de esa mujer no quiso estar con ella, lo terminó matando. Entonces, que a mí mi papá no me venga a decir nada, que bien terrible lo que él hizo. Por eso el pecado, el adulterio, amados hermanos, es de tanto cuidado, porque tiende a restarle a la persona esa moral que debe tener, Autoridad. la autoridad moral, y los hijos a veces tienden a aprovecharse de eso. Entonces se aprovechan de esa situación para impedir que sus padres le señalen su pecado, porque pues la persona quiere seguir su camino, su pecado. Entonces recuerden que el adulterio, amados hermanos, es todo aquello que adultera el plan original del Eterno. Entonces dice acá que Amnón se llegó a su amigo, a Ionadab, el hijo de Shema, hermano de David, o sea que eran familiares, ¿sí? Eran primos. Entonces, no solamente pues era su amigo, sino que tenían una familiaridad. Y a veces nos dejamos nosotros llevar por nuestros amigos o por nuestros familiares, por nuestros allegados, y nos dejamos llevar por ciertos consejos que no son tan sagrados, que no son tan buenos. ¿A quién estamos escuchando, amados hermanos? ¿La voz del Eterno o una voz tan cercana como la de un familiar o de un amigo? Y dice acá que Ionadab era un hombre muy astuto. Literalmente dice que era muy sabio el texto. Obviamente esa es una sabiduría que no es la sabiduría divina, porque como lo enseña la Biblia, hay una sabiduría que es bestial, animal y diabólica, que nosotros debemos usar la sabiduría de lo alto. Entonces el texto dice que era muy sabio, pero no era una sabiduría realmente que venía de lo alto, como dice la Escritura, que nosotros debemos tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial, y no la sabiduría, ¿sí?, bestial, animal, diabólica, de la cual habla la Biblia, porque la Biblia lo enseña así. Entonces, esa sabiduría obviamente se traducía en una especie de astucia. Tenía una capacidad de la astucia para llevar a cabo planes malos, para llevar a cabo planes diabólicos, planes que no son de parte del Eterno. Entonces este hombre tenía esta capacidad y le dio un consejo a Amnón. Entonces mira lo que dice acá, y le preguntó: ¿por qué vas enflaqueciendo así de día en día? O sea que estaba grave Amnón, o sea, hasta se estaba enfermando. ¿Por qué vas enflaqueciendo así de día en día? Oh hijo del rey, cuéntamelo a mí. Ojo, a quién le estamos contando nuestras cosas más íntimas. Si Amnón tenía este problema, bueno, ¿qué debió haber hecho Amnón? Recurrir a los sacerdotes, recurrir a gente que tiene evidencia de buenos frutos, de frutos excelentes, de frutos de verdaderos hijos de Elohim. El problema es que a veces nos escogemos unos consejeros. Ay, Padre bendito. Y allí está también muchas veces nuestro declive, que esos consejeros nos llevan a consejos que no son los adecuados. Y en vez de escuchar la voz de nuestro pastor,
de las personas que están allí puestas realmente como autoridad. Empezamos a escuchar la voz de nuestros amigos, la voz del más allegado, personas que no tienen el testimonio verdaderamente como debe ser y la calidad y la calificación para darnos un verdadero consejo, y terminamos dejándonos aconsejar de este tipo de personas. Lo que pasa es que la gran mayoría de veces, pues para no decir que es absolutamente así, la gran mayoría de veces buscamos consejos De lo que queremos oír. de lo que queremos oír. Ajá, es que para hacer ese proceso de reflexión tan Para que profundo, nos afirmen lo que deseamos. Sí, entonces, y buscamos personas que están inclusive pasando una misma situación, algo parecido o peor, y la verdad es que viene el caos. Siempre cuando usted recibe consejo de una persona y usted empieza a cambiar, y usted empieza a sentirse con gozo, empieza inclusive a tener empatía, o sea, empieza realmente a transformarse, ese consejo es un consejo de Dios, de parte que de viene Dios. de parte del Señor. Ajá, pero cuando usted, esa persona que usted tiene al lado, que se ha vuelto su amiga, su amigo, su consejero, lo amarga, lo pone pesado, le pone más peso todavía del que tiene y lo termina haciendo equivocar, pues a eso no tiene que hacer el análisis. Lo que pasa es que no es que nosotros no sepamos, es que tal vez nosotros no queremos, ¿sí? No queremos que alguien nos diga, eso está mal, esa es tu hermana, ¿cómo se te ocurre? Queremos que nos afirme nuestro deseo. Exacto, entonces buscamos personas que sean afines en ese que sentido. estén afines y entonces uno diga, no, pues este es el consejo que yo necesito. La gran mayoría, yo no puedo decir que el 100%, pero sí la gran mayoría de personas tiene esa inclinación y por eso es que buscan gente que se haga de su misma línea. De su mismo nivel. Ajá. ¿Sí? Uno siempre, amados hermanos, esto me lo enseñó mi abuela, ¿sí? Debe buscar consejeros que sean superiores a uno. Ajá. En su forma de vida y que dan el testimonio. Por ejemplo, mi abuela me decía, no busques a los que son iguales a ti para un testimonio. Busca siempre a personas que sean superiores a ti. Claro, porque si uno se busca con el que es igual a uno, ¿cierto? Del mismo tamaño. Tiene la misma mentalidad. Sí. Pues lo más probable es que no va a haber una corrección, si debe haber, sino que más bien vamos a encontrar un aliado para seguir haciendo lo que queremos. Entonces no vamos a tener quien realmente nos muestre el error y nos haga conscientes de él y nos confronte. Uh-huh. Porque cuando buscamos a una persona que es superior, siempre nos vamos a exponer a que esa persona, en verdad, sí, nos corrija, ¿sí? Nos corrija. Eso es lo que nosotros... orden. Exactamente. Días atrás, por ejemplo, me pasó estaba hablando yo con una persona y empecé a llamarle la atención a la persona por una situación. Y la persona me miró y me dijo así, pastor, ¿usted me está regañando? Y le dije, claro que le estoy regañando. Le estoy llamando la atención por lo que hizo, porque no es correcto lo que usted hizo. Y pues, ¿qué espera uno? Pues que como pastor, la persona pueda ver, sí, es mi pastor, la autoridad que Dios ha puesto y me está corrigiendo. Pero si eso lo hace un amigo, pues uno no lo va a aceptar. En el momento que hay que corregir, en el momento que hay que llamar la atención, la persona tal vez no lo vaya a recibir. Claro, uno tiene que saber con quién se une, porque si usted va a decirle algo, ¡ay! Sí, usted tiene razón. Eso sí se lo hicieron porque se lo querían hacer. Eso es porque le tienen rabia, le tienen envidia. O sí, es que no, esa es su hermana, pero al fin y al cabo es su media hermana. Eso ahí no hay nada. Aparte, si su papá hizo eso, no lo va a poder hacer usted. ¿No es usted un hijo de estatus? Haga lo mismo, que eso no hay ningún problema. Claro, o sea, entonces uno tiene que mirar realmente a quién es que se acerca uno. Es bien complejo. Sí. Y mi esposa tiene mucha razón en eso, ¿sí? En que buscamos de pronto personas que lo que hacen en vez de darnos un buen consejo, lo que hacen es estimulándonos a seguir en el pecado.
Porque aquí Jonadab lo que va a hacer es incluso darle un impulso a Amnón para que lleve a cabo lo que ha venido pensando, eso que ha venido maceando en su cabeza y a lo que le daba vueltas y que lo tenía hasta enfermo. Entonces él, en vez de hacerle ver y entender el grave pecado de lo que estaba pensando, antes lo que hace es unirse a él para darle un impulso, un aliento para llevar a cabo lo que ha venido pensando. ¿Sí? Lo que ha venido tramando, ¿sí? Maquinando desde hace mucho tiempo. Entonces, mire esto. Y claro, tal vez se podía estar escudando él y excusando en el hecho de que, pues, si mi papá hizo algo tan terrible, pues sí, cogió una mujer, pues no, ella es virgen, ella no está casada, no está comprometida y entonces, pues, ¿cuál sería el problema? Yo no le estoy quitando la mujer a nadie. Es mi medio hermana, pero pues yo no le estoy quitando la esposa porque mi papá sí le quitó la esposa a otro. Y hasta lo mandó a matar. Entonces, mire hasta dónde esta acción que hizo David pudo haber dañado el corazón de su hijo Amnón. Pudo haber hecho que su corazón se desviara y él empezara entonces a justificarse, excusado precisamente en la actitud que había tenido su padre tiempo antes, que fue algo grave. Entonces él dijo, no, pues si mi papá pasó eso y Dios lo perdonó. Tremendo. Porque el Señor le dice, listo, te voy a perdonar, pero van a venir consecuencias. Entonces sí, el Señor lo perdona, pero vienen consecuencias. Ahora la importancia también de hablar con nuestros hijos cuando de pronto se ha cometido un error tan grave, un pecado tan grave como esto. Poder hablar con ellos y decirles, hijo, mire, esto que yo hice era porque en esa época yo estaba completamente apartado del Señor y esto me ha ocasionado esto. Y expresar, porque es que es importante, nuestros hijos necesitan también saberlo. No lo hagas, no se te vaya a ocurrir hacer algo así. Mi vida está en continuo consecuencia de lo que hice y si de algo ha de servir esto es para que ustedes no hagan lo que yo hice. Pero muchas veces pasa de que listo, los padres están en ese proceso y los hijos están viendo cosas y no porque un hijo necesite la explicación de hay que darles explicaciones porque sí, no, lo que pasa es que con este pecado que es tan grave a ellos hay que irles enseñando la consecuencia, es más por indicarles la consecuencia tan grave que es cuando pecamos con esa conciencia, porque es que David pecó con conciencia, o sea, con sevicia, no sé si se puede decir. O sea, con iniquidad. Eso, con iniquidad, esa es la palabra. Teniendo conocimiento, se devolvió porque no es lo mismo que inicuo. Claro, que un padre, otro hubiera ni siquiera, o sea, no tuviera el rango que tenía él, no tenía el conocimiento del Eterno como lo tenía David, aunque es el mismo pecado, pero la consecuencia es diferente. Claro. Pero con ese conocimiento, entonces como yo ya tengo ese conocimiento y ya pequé. Y pedirles perdón a sus hijos, claro, decirles, mire, es que yo pequé, les pido que me perdonen, yo hice mal. O sea, no es muy liberador para ellos. Lo correcto. Es lo que pasa en muchos procesos que hemos tenido, donde hemos tenido que manejar eso que vemos que no hay ese acercamiento con esos hijos, de decirles perdón, porque eso está mal, eso pequé contra Dios, pequé contra su Y es para hacerlos conscientes, ¿no? Claro, a sus hijos de la gravedad del pecado, que también si ellos cayeran en eso, pues también las consecuencias tan malas que habría sobre ellos. Es tratar de curar y de sanar el corazón de aquellos que afectamos con nuestras malas decisiones. Claro, porque es que uno con sus malas decisiones afecta. Totalmente. Y uno tiene que reparar y tratar de enmendar y de curar por eso la herida es importante que se hace. Resarcir.
Sí. Porque la gente llega pido perdón, pero a veces hay cosas donde sí toca resarcir. Resarcir es por lo menos empezar a hacer un proceso de pastoreo de esos hijos y de estar súper pendiente de ellos, porque ya hay un antecedente en mí como padre, Claro. Entonces estar muy pendiente de ellos. Así es. Y pues aquí lo que uno ve es que como que no había mucha atención para ese poco de hijos. No, imagínese, él estaba enfermo. Sí, el que notó que estaba enfermo y flaco, porque estaba por eso dice, ¿por qué estás así enflaquecido? Ahí no sé si dice, como dice allí en el versículo 4. Dice el 4, preguntó Amón, ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? Eso. Sí, o sea, se veía, o sea, se le notaba. Y pues que era como muy allegado a él, era familiar y amigo al mismo tiempo, pues le dijo, ¿qué pasa? Tú siendo el hijo del rey. Ajá, todo un príncipe. Y sobre todo que era el primogénito, ¿no? Era el mayor. Ya. Cuéntamelo a mí. Entonces, qué triste cuando nuestros hijos terminan contándoles sus situaciones más íntimas, sus problemas a otros y no tienen esa confianza de acercarse a nosotros como padres y contarnos su situación. Sí, qué difícil. ¿Sí? Eso demuestra que hay una barrera por alguna situación. Ahora, hay papás que tienen, ¿cómo lo digo? O sea, hay hijos que no le cuentan, ¿sí? Porque hay una barrera. Eso es una posibilidad. La otra es que hay hijos que se acercan a sus padres, pero ellos son iguales o peores. Sí. Es que esa es otra. Entonces, ellos están tratando de nadar en un mar de maldad, y yo los he visto. De salir adelante y sacar la cabeza para no ahogarse en ese mar. Y sus papás que tienen el conocimiento en la palabra de estar firmes, estar ahí siempre con eso. Lo están hundiendo. Y entonces ese hijo se acerca cual persona que ve en el mar un flotador ahí y resulta que cuando los agarran como flotadores, son flotadores sin aire. Y se terminan hundiendo. Sí. Entonces también hay que mirar eso. Es que hay padres también tan inmaduros, tan faltos de sabiduría, que antes que sus acciones han impulsado a que sus hijos vayan hacia la maldad, hacia lo malo. Antes le refuerzan, hijo, si tú no quieres volver, es que claro, si tú no quieres volver. Y tal vez no lo dicen con palabras, sino con sus hechos, ¿no? Claro, o los ven en esa misma tónica, pero si no tienen a quién acudir, entonces terminan con un amigo. Sí. Y con mal amigo. Así es. Sí, por eso se le acercó un amigo allí. Uno necesita a alguien superior. Claro. Tenga esto como consejo. Me lo dieron a mí desde niño. Tenga a alguien como superior en el momento de ser aconsejado. Nunca busque a un amigo, a uno igual, como usted y todo eso, para un consejo de vida, para un consejo que sea de algo crítico, algo bien complejo. Busque a alguien superior, muy superior a usted. Que usted vea que realmente esa persona sí le puede dar un consejo, si es que quiere buscar el consejo. Porque como decíamos ahora, mi esposa lo mencionaba, se busca al mismo porque quiere es que a alguien, no quiere un consejo, sino a alguien que antes lo estimule. Un cómplice, esa es la palabra, para llevar a cabo el pecado. Entonces, Amnón le respondió, estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Mire cómo dice, la hermana de mi hermano Absalón. ¿Por qué no dijo mi hermana? O sea, si Absalón, dice, la hermana de mi hermano Absalón. O sea, a Absalón sí lo podía ver como su hermano, aunque pues eran medio hermanos, porque eran por parte de David, eran hermanos por parte de padre, pero él entendía que eran hermanos. Al fin y al cabo eran hermanos. ¿Por qué dice la hermana de mi hermano Absalón? Porque cuando nosotros dejamos que el pecado empiece a anidar en nuestro pensamiento y empiece a horadar y empiece a hacer su efecto, vamos perdiendo la sensibilidad, vamos perdiendo la objetividad, vamos perdiendo
la realidad de las cosas y empezamos a hablar de tal manera que justifiquemos aún las cosas. En vez de haber dicho, estoy enamorado de mi hermana Tamar. Ya, eso era suficiente. Pero no, estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón, como si Tamar no fuera hermana de él, de Amnón. Imagínense esto. Entonces mire el pecado cómo va trabajando. Y de esto nos va a hablar más adelante el Señor Yeshua, que nos habla del pecado en la mente. Porque esto primero trabaja es la mente. Y él le daba vueltas y vueltas al asunto y vueltas. Y era tanta la cuestión de la vuelta y la vuelta en el asunto que empezó a enfermarlo. O sea, esto ya lo tomó a él. Cautivó su pensamiento. Y preciso se juntó al que le iba a dar la patadita de la buena suerte. Como dicen en Colombia, ¿no? ¿Sí? Que lo iba a impulsar a hacer lo que no debía hacer. Y dice acá, Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. ¿Qué clase de amistad? Estaba buscando un cómplice, obviamente. Cuando tu padre venga a verte, dile que venga mi hermana Tamar y me dé algo de comer. Que prepare delante de mí una comida de modo que yo la vea y ella me la sirva. Entonces, imagínense, iba a fingir estar bastante enfermo, que le anunciaran al rey, a David, acerca de la condición que estaba padeciendo su hijo, a tal grado que cuando el rey fuera a ver qué pasa con mi hijo, cómo así que está muy enfermo, y que lo vea allí, y obviamente como si estaba enfermo, que estaba demacrado, hasta flaco, ¿sí? Cuando él llegara y lo viera así, dijera, wow, ¿qué está pasando? Y él le va a hacer una petición y obviamente pues David dice, bueno, pues sí, es su hermana, que venga y lo atienda, ¿sí? Y que ella esté al cuidado de su hermano. Algo que de pronto suena lógico, ¿sí? Que entre familia, entre hermanos se cuiden y vean aquí y velen los unos por los otros. Amnón entonces, dice, se acostó y fingió estar enfermo. El rey fue a verlo y Amnón le dijo al rey, que venga mi hermana Tamar y prepare delante de mí un par de tortas y que me las traiga. David le envió un mensaje a Tamar en el palacio diciendo, ve por favor a la casa de tu hermano Amnón. Mire, ve a la casa ¿de quién? De tu hermano. De tu hermano Amnón. Tu hermano Amnón. Y prepárale una comida. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón. Digo, ¿cómo así? ¿Cómo reaccionaría cualquier hermano? ¿Cómo así? ¿Mi hermano está enfermo? Claro. Pobrecito. No, voy a ayudarlo, voy a hacerlo. Es algo muy natural, es algo que uno ve. Familia. Sí. Es familia. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de mi suegra, ¿sí? Ella tiene pues sus hermanos y hay unos que son mayores que ella, pues mucho más adultos. Y cuando han estado de pronto en alguna situación, veo a mi hermana, a mi suegra, dice, no, mi hermano está enfermo, voy a ayudarle, voy a atenderle, le voy a hacer esto porque se está enfermo. Y es algo natural, ¿no? Que se hace. Entonces Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, quien se encontraba acostado. Tomó la masa, la amasó, hizo tortas delante de él y cocinó las tortas. Luego tomó la sartén y le sirvió. Pero Amnón no quiso comer y ordenó que se retiraran todos de allí, todos los empleados, ¿no? Todos los que le servían, porque él era un príncipe. Después que todos se retiraron, sí, ordenó y todos se retiraron. Amnón le dijo a Tamar, trae la comida. Después de que ya se retiraron todos, le dijo, trae la comida al dormitorio y dámela tú misma. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amnón al dormitorio. Pero cuando ella se las sirvió,
Él se aferró a ella y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. ¿Mm? O sea, él era consciente que ella era su hermana. Ven, hermana mía. Pero ella le dijo, no, hermano mío, no me fuerces. Esas cosas no se hacen en Israel. No hagas tal infamia. Ella sabía esto. Claro. ¿A dónde iría yo con mi deshonra y tú mismo serías considerado como uno de los hombres infames en Israel? Por favor, háblale al rey. Él no rehusará darme a ti. Algunos piensan que ella está de acuerdo con que él sea, con que ella está de acuerdo con que él llegue a ser su esposo. ¿Sí? Lo que yo veo, amados hermanos, primero, es mi punto de vista, ella le dice, no, hermano mío, no me vayas a forzar a violentar. Esas cosas no se hacen en Israel, no hagas tal infamia. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y tú mismo serías considerado como uno de los hombres infames en Israel. Por favor, háblale al rey, él no rehusará darme a ti. Pero a mí, ella se vio asaltada en ese momento porque dice que él la tomó por la fuerza. En el versículo 11. La tomó por la fuerza. Era un hombre, a pesar de que de pronto estaba un poco palidecido. No, pero es la fuerza de un pero hombre. Es la fuerza de un hombre. Contra y una la mujer. Toma, la agarra fuertemente. Y pues por lo general, estos príncipes en la antigüedad eran entrenados para la guerra y recibían el mejor entrenamiento. Eran guerreros, levantaban guerreros. Ellos comúnmente, eso era en la antigüedad así. Los hijos del rey se entrenaban como guerreros, se entrenaban para estar dirigiendo las fuerzas militares, lo hacían, y se requería que fueran hombres fuertes, recibían una muy buena alimentación y entrenaban porque recibían bastante entrenamiento. Claro. Entonces, se aferra a ella con toda su fuerza. Y ella siente, obviamente, la fuerza de él y por eso le dice, no me fuerces, porque ella sabe que físicamente No ya va a la poder. tiene Claro. reducida. No, ya la tenía reducida. Claro. Entonces ella, en su desesperación, al ver esta situación, pues ella le dice a él, sí, por favor, háblale al rey. Él no rehusará darme a ti, como una estrategia. Yo la veo más es como una estrategia de ella. Para poder, como quien dice, lo calmo así y ya me puedo escapar. Sí, y ya que si él, obviamente, si él le va a decir eso a mi padre, pues no creo pues que no David... lo va, porque en Israel no se hacía eso. Sin embargo, yo quiero aclarar algo. Mire que en el judaísmo, es extraño ver esto. En el judaísmo se dice que ella le hizo esta petición porque era una petición legal que él, aun siendo el medio hermano, pudiera tomarla como mujer. En el judaísmo actual se enseña esto, pero eso es contrario a la Torá, porque la Torá está establecido. En Levítico capítulo 18, versículo 11 lo dice. Levítico 18:11 dice, mire lo que dice Levítico 18:11. Dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, solo por tu padre, su desnudez no cubrirás, porque es tu hermana. Claro. O sea, aunque solo sea hija de tu padre, o sea, compartan el mismo padre, claro, aunque no compartan la misma madre porque son de madres diferentes, la desnudez de ella no podrás tú conocer porque es tu hermana. Claro, y ellos eran conocedores de la palabra. Claro, es tu hermana. Eso nosotros debemos entenderlo, por eso nosotros debemos entender todo a la luz de la Torá, a la luz de lo que dice la Escritura. Entonces ya ellos sabían y era consciente, ella sabía
que eso no era lo correcto, que era su hermana, es tu hermana. Entonces, como es tu hermana, no podrás hacerlo. Aunque solamente tengan un padre en común, el padre, no las madres, sino el padre, eso no interesa. Viene a ser tu hermana y no descubrirás la desnudez de ella. Es tu hermana. O sea, no vale, no es que es medio hermana, no, es tu hermana. Tanto sea padre o por madre, es que, hermanas, son hermanos. Eso es lo que enseña la palabra, son hermanos. Entonces, ella sabía que esto era una vileza, era una infamia, Claro. lo que estaba tratando de hacer Amnón con ella. Y ella, ante su temor, ante la situación, al él tenerla reducida, porque ya la tiene Claro, reducida, ya no la tiene tiene con cómo. su fuerza. Entonces ella, en un intento desesperado, le dice, no, dile al rey, por favor. Y yo sé que él no se va a rehusar a darme a ti, si él me da, tranquilo. Es como la forma que ella tiene de poder Sí, como una estrategia. tratar de es librarse. como cuando lo dijo, tomen a mis hijas. Exactamente. O sea, como que dándose tiempo, ¿no? Como Dándole que, tiempo y para enfurecerlos a ellos, porque como ellos no querían Claro. las hijas, sino a los invitados, a los invitados de la mensajeros, a los casa. ángeles. Entonces él sabía que eso lo iba a enfurecer más a ellos para que arrecieran contra Claro, él. son estrategias. Estrategias, No porque así exactamente. realmente sea lo correcto. Sin embargo, dice el versículo 14 de segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 14, segundo de Samuel 13, 14. Sin embargo, él no Le hizo caso. la escuchó. Como era más fuerte que ella, Obviamente. se acostó con ella por la fuerza. Ay, qué terrible. O sea, la violó por la fuerza. O sea, aquí queda que no fue porque ella quería en verdad, ay, sí, yo también estoy enamorada de mi hermano, ¿no? Entonces, no. Luego Amnón, y mire lo que viene, tremendo esto, ¿no? Cómo Bien es el diabólico. pecado. Cómo Diabólico. esto es el pecado, esto es algo diabólico. Terrible. Ahí viene. Luego Amnón sintió un muy grande odio por ella. Desprecio, odio, aborrecimiento por ella. De hecho, el odio por ella fue mayor que la pasión con la que la había amado. Ya después de que la obtuvo y la accesó carnalmente, la violó, ya dejó de sentir lo que sentía por ella. Pura carne, solamente es la carnalidad, solamente su pasión. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Ella le rogó, por favor, no cometas ese mal. Echarme sería aún peor que el primer mal que cometiste contra mí. No. Pero él no la quiso escuchar, no escuchó. Llamó a su criado que le servía y le dijo, echa a esta fuera de aquí, como si tratara de cualquier cosa, y ponle la tranca a la puerta tras ella. Ella estaba vestida con una túnica de mangas largas, ¿sí? Ketonet pasim, mangas largas, pues eran los vestidos que usaban las vírgenes de los reyes. Aún las hijas vírgenes, que usaban las hijas vírgenes de los reyes, aún las hijas, obviamente ese vestido de vestiduras largas, lo vestían las hijas de los reyes, Claro. ¿sí? Como un distintivo. Un distintivo, y los que iban a heredar, Claro. ¿sí? Que fue el mismo vestido que le hizo Jacob, el patriarca Jacob, a Yosef, que no es un vestido de colores, sino de mangas largas, ketonet pasim, que significa literalmente mangas hasta las palmas de las manos, o sea, mangas largas. Y dice aquí, dice la palabra, estamos en el versículo 18. Su criado la echó fuera y le puso la tranca a la puerta tras ella. Tamar se echó ceniza sobre la cabeza y desgarró su túnica de mangas largas que llevaba. Se puso las manos sobre la cabeza y se fue gritando. Qué terrible, qué dolor, hermano. Tremendo. Su hermano Absalom le preguntó, ¿fue tu hermano Amnón el que te hizo eso? Absalom, cuando la vio,
O sea que Absalón ya como que sospechaba, ya había visto Su como maldad. de pronto algunas actitudes, tal vez como Amnón la veía, cómo la observaba, la acechaba y todo esto. Y por eso le dijo, ¿fue tu hermano Amnón el que te hizo esto? Por el momento, hermana mía, guarda silencio acerca de esto. Él es tu hermano. No tomes tan a pecho este asunto. O sea, él trató como que tranquila, o sea, calles, o sea, porque él no iba a permitir que su hermana quedara así. O sea, trató de como mostrarse como que, tranquila, no pasó de pronto mayor cosa, no haga tanto aspaviento, no haga tanto alboroto, al fin y al cabo él es su hermano. Él se mostró como que, tranquila, no pasa nada. Y alguien podría decir, uy, pero terrible, ¿no? Ya él estaba maquinando que iba a hacerle. Con que claro, no le podía decir a ella, tranquila, que yo lo voy a matar, sí. No, o sea, no lo hizo así. Exactamente. Entonces, y tal vez como para quitarle a ella el dolor y decirle, deje que yo me encargo de esto. O sea, con esto, o sea, yo me voy a encargar de esto. No tomes tan a pecho este asunto. Y Tamar se quedó desolada en la casa de su hermano Absalom. Cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mire que obviamente él no estaba de acuerdo. Claro. ¿Sí? Absalom no le dirigió una palabra a Amnón, no le dijo nada. Se quedó calladito, no fue a hacerle reclamo, ¿qué te pasó y por qué hiciste esto con mi hermano? No, le quedó calladito. Ni buena ni mala, ninguna palabra, no le dijo nada. Se quedó callado como que, bueno, asunto suyo. No voy a decir nada, supuestamente. Pero Absalón odió a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Entonces, mire, amados hermanos, las consecuencias de un pecado. David pecó y cómo esto empieza a traer una consecuencia funesta, terrible, vil, ruin. Busque los calificativos que quieran sobre su casa, sobre su familia. De allí que nosotros nos cuidemos tanto, amados hermanos, de caer en un pecado de esto. El adulterio trae tanta maldición, amados hermanos. Afecta a nuestros hijos terriblemente. El adulterio es de lo peor, amados, que puede haber. Termina afectando nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos. O sea, vamos a terminar llorando lágrimas, pero de sangre. Y ya entonces no hay una violación de un hermano violando a su hermana y de otro hermano odiando a muerte a su hermano. Mire, eso se vuelve una bola de nieve. Entonces, muy rico el momento. ¡Wow! Sí, estuvo allí David con Bathsheba, ¿cierto? ¡Oh, qué rico! Disfruté, una hermosa mujer. Por un momento de placer. Todas las consecuencias que van a venir. Algo terrible, amados hermanos. Y dice que lo odió por haber violado a su hermana Tamar. 2 años después, mire todo el tiempo que pasó. 2 años después, cuando Absalón estaba haciendo trasquilar sus rebaños en Baal Hatzor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey, es decir, a todos sus hermanos. Y Absalón fue donde el rey y le dijo, su servidor está haciendo trasquilar sus rebaños. ¿Quiere su majestad y su comitiva acompañar a su servidor? Pero el rey le respondió a Absalón, no, hijo mío, no debemos ir todos porque seríamos una carga para ti. Aunque le insistió, él no quiso ir, pero lo bendijo. Le dijo, no, yo no voy a ir y llevar a toda mi gente. No, hágalo con sus hermanos, vaya con sus hermanos. Entonces Absalón, dice aquí, dijo, en ese caso, que venga con nosotros mi hermano Amnón. A lo que el rey respondió, él no irá contigo.
Pero como Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los otros príncipes. Absalón había dado estas órdenes a sus criados, a sus siervos. Miren, cuando esté alegre el corazón de Amnón por el vino, lo va a emborrachar. ¿Qué hizo David con Uría? Lo mismo. Lo emborrachó, ¿recuerdan? Para tratar de ocultar el pecado, emborrachó a Uría. Van aprendiendo también. Entonces, ¿qué hizo Absalón? ¿Sí? Les dice, cuando ustedes vean que el corazón de Amnón está muy alegre por causa del vino, y yo les diga, maten a Amnón, mátenlo. No tengan miedo, que soy yo quien les da la orden. Esfuércense y sean valientes. Tremendo. Esfuércense y sean valientes para matar. Este esfuércense y sean valientes lo vemos en Josué, en el libro de Yehoshua, en el capítulo 1, cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo lo que te ordené por medio de mi siervo Moshe en la Torá. Todo. Aquí ellos se van a tener que esforzar y ser muy valientes, pero para hacer algo contrario, porque aquí van a asesinar, a matar. Mire toda la consecuencia. Yo espero que seamos conscientes, amados hermanos, de cómo un pecado de un padre de adulterio se va a llevar por delante a sus hijos. Y yo sé que alguien podrá decir, pero ya eran adultos y cada uno tiene su responsabilidad. Y es verdad. Ellos son responsables de su pecado, cada uno de ellos. Amnón, Absalón, cada uno de ellos. Pero la pregunta es, ¿cuánto afectó el corazón de ellos? ¿Cuánto se vio afectado el corazón de ellos por culpa de lo que su padre hizo? ¿Cuánta responsabilidad llegó a tener David en estos comportamientos de sus hijos por esa vileza, por esa ruina que hizo cuando adulteró, tomando la mujer de otro hombre? Es que eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, amados hermanos. Y sí, obviamente Amnón tiene su responsabilidad, Absalón también su responsabilidad, y van a tener que responder delante del Eterno. Así como todos vamos a responder delante del Eterno por nuestros actos. Pero ¿cuánto se pudo haber dañado el corazón de ellos por causa de lo que hizo su padre? Versículo 29. Los criados de Absalón le hicieron a Amnón lo que Absalón les había mandado. Entonces todos los príncipes se montaron en sus mulos y huyeron. Cuando vieron que los criados de Absalón salieron y fueron en contra de Amnón y lo mataron, el resto de hermanos pues pensaron, dijeron, no, a nosotros también nos van a pelar aquí, nos van a matar. Ay, sí. Y salieron huyendo, se montaron en sus mulos y salieron corriendo. Iban todavía de camino cuando le llegó a David el rumor de que Absalón había matado a todos los príncipes y que no había sobrevivido ninguno de ellos. Mire la noticia que le llegó tan espantosa. Ante eso, David rasgó sus vestiduras y se echó en el suelo, y todos sus cortesanos permanecieron a su lado con sus ropas desgarradas. Pero Jonadab, mire, el mismo que había dado el consejo a Amnón, sí, el mal consejo, el hijo de Shimá, hermano de David, dijo, no crea mi amo que han matado a todos los jóvenes príncipes. Solo Amnón ha muerto, porque estaba decidido por orden de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. O sea que ese también sabía de eso. Todo. Oye, este tipo era de esas personas que están metidas allí. ¡Wow! Nos tenemos que guardar mucho de eso. Ya él sabía. Desde ese día, él sabía que Absalón iba a matar a Amnón por haber violado a su hermana. ¿Será que Absalón también le dijo eso, como eran primos? Claro.
¿Será que Absalón le dijo, uy, tengo una ira con Amnón? Pero y verá que yo se la voy a cobrar por lo que le hizo a mi hermana, porque este no se va a quedar así. Yo se la voy a cobrar y lo voy a matar. Así que no le haga caso, mi amo el rey, al rumor de que todos los hijos del rey han sido asesinados, porque solo Amnón ha muerto. Entre tanto, Absalón había escapado. El guardia de turno miró y vio que venía una gran multitud por el camino del oeste, por el lado de la colina. Jonadab le dijo al rey, mire, han llegado los príncipes. Es tal como le había dicho su servidor. Cuando él acabó de hablar, llegaron los príncipes y rompieron a llorar, y el rey y todos sus cortesanos lloraron amargamente también. Absalón había huido y se había ido donde Talmai, hijo de Amihud, rey de Geshur. Y el rey David lloraba por su hijo todos los días. ¡Qué amargura, hermano! Absalón, que había huido a Geshur, permaneció allí 3 años. Y el rey David se consumía por ver a Absalón, porque ya se había consolado de la muerte de Amnón. Sufría por la muerte de su hijo Amnón y sufría porque su hijo Absalón él mismo se había ido exiliado hacia otra parte y no lo veía. Qué tristeza, amados hermanos. Qué tragedia. Así que nosotros debemos entender cuánta tragedia hay detrás de un momento efímero de placer, de adulterio. Cuánta tragedia puede llegar a traer. Alguien podrá decir, pero tan exagerado. Bueno, amados hermanos, todo esto nos ha quedado en la palabra como ejemplo para cada uno de nosotros. Y tenemos un ejemplo visible. Así que dependerá de nosotros si atendemos el consejo bíblico o simplemente nos dejamos llevar por nuestras pasiones y deseos.